Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor darles la bienvenida a esta tercera cumbre de la libertad religiosa. Para dar inicio a esta jornada, quiero invitar al vocero departamental del partido político Mira, Nixon Guzmán, empresario y artista, quien estará a cargo de conducir y desarrollar la agenda del día. Bienvenido. En nombre de las directivas del partido político Mira, les damos una cordial bienvenida a la tercera Cumbre de Libertad Religiosa. Agradecemos su presencia hoy aquí en Bucaramanga, Santander, así como la conexión de quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo por el canal de YouTube y Facebook Live. Saludamos a los líderes religiosos, autoridades y funcionarios públicos e invitados especiales, quienes nos acompañan en este importante encuentro, que es un espacio de reflexión del papel vital que cumple el sector religioso como refugio, familia y protector de la salud mental de nuestras comunidades. Los invito, puestos en pie, a entonar los signos. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno del Departamento de Santander. Himno del municipio de Bucaramanga. Los invito a tomar asiento, por favor. A continuación, proyectaremos un breve video de bienvenida que resume el espíritu de esta cumbre. Desde su existencia, el sector religioso ha sido refugio, familia y protector de la salud mental en sus comunidades. Por ello queremos destacar el invaluable aporte social de los líderes religiosos y su voluntariado. Es por eso que queremos decirle gracias. Porque las congregaciones nos damos una familia. Porque con su amor y su cariño han sido refugio en nuestros corazones. Porque con su influencia hemos aprendido a tener una mentalidad sana. Bienvenidos a la tercera cumbre de libertad religiosa del partido político Mira. Seguidamente, nuestros representantes se van a dirigir a ustedes, la edilesa de la Comuna 7, Luz Mabel Moyano, y los ediles de la Comuna 16, el edil Fran Lizarazo y la edilesa Marcela Pinilla. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Quiero dar la bienvenida. Primero, agradecerle a Dios por permitirme estar en esta tercera cumbre de libertad religiosa. Agradecer a todos los que nos acompañan, a los líderes, a las entidades religiosas por todo el apoyo que realizan, porque gracias a ellos tenemos una sociedad cada día más tolerante, más consciente y que sea de igualdad para todos. Es por eso que agradecemos por estar aquí, porque hacen posible que sea respetuosa nuestra sociedad en medio de las diferencias. También quiero agradecer a todos los funcionarios públicos que nos acompañan y que gracias a ellos que han colaborado en sacar adelante las políticas públicas de libertad religiosa y cultos. Es una gran labor que realizan y por eso son bienvenidos a esta cumbre todos los que están acá. Igualmente, pues tenemos la necesidad de que trabajemos en equipo para unir fuerzas y para que sea reconocido ese gran trabajo, visibilizar esa labor que hace el sector religioso. Bienvenidos todos a esta tercera cumbre de libertad religiosa. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fran Lizarazo y junto a mi compañera somos ediles de la Comuna 16, Lagos del Cacique. Desde el partido Mira queremos
compartirles lo importante y lo necesario que es aplicar en la política el tema de los principios y valores cristianos. Y por ello, pues traemos aquí a colación dos de las gestiones que hemos logrado junto a mi compañera. Muchas gracias, Fran. Buenos días para todos. Para nosotros es un placer de verdad poder resaltar como Partido Cristiano y poder lograr esas articulaciones de trabajo en equipo con los párrocos de la comuna 16. Hemos hecho un trabajo en equipo bastante interesante con el sacerdote de la Iglesia Cristo Misionero, velando siempre por el bienestar de la comunidad, problemáticas como malla vial, congestión, el tema social. Entonces, de verdad que eso nos da mucha alegría que independientemente de nuestra creencia religiosa, lo que nos destacamos y tenemos en común son los principios, son los valores, la paciencia, el trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia. Gracias. Precisamente ese poder unirnos, poder nosotros articular entre la comunidad, entre las iglesias, distintas iglesias, sin distingo de fe. Queremos resaltar, para ustedes es evidente, sobre la carrera 17 entre calles 45 y la avenida La Rosita, podemos gestionar las iglesias del sector junto con la comunidad y los empresarios. Y hoy pues vemos que es un gran beneficio, no solo para los que a diario transitamos el sector, sino para mucha gente que llega al centro de Bucaramanga. De la misma manera, en nuestra comuna pues también hicimos esa labor tan trascendental, donde no solo la comunidad religiosa, el sector que mencionaba mi compañera, el sector de la Iglesia de Cristo Misionero, sino que todo su entorno, por donde a diario pasan más de 60,000 vehículos diarios, y de esta manera pues podemos ver que podemos unirnos y trabajar por el bienestar de toda una comunidad. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. En este momento tenemos un video institucional preparado especialmente para esta cumbre con la participación de Julián Carvajal, subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia del Distrito de Bogotá, administrador público territorial, maestría en Control y Planeación Estratégica, quien nos hablará sobre el impacto del sector religioso en la salud mental. Con este contexto tan valioso, damos paso al tema central de esta jornada que nos invita a reflexionar desde el corazón. El sector religioso como refugio, familia y protector de la salud mental de sus comunidades. Un cordial saludo para todos los asistentes de esta cumbre. Les habla Julián Andrés Carvajal, subdirector de Asuntos de Libertad Religiosa del Distrito de Bogotá. Hoy vamos a centrar nuestra conversación en lo que tiene que ver con el sector religioso como epicentro de protección de las familias en materia de salud mental y cómo la apología al odio está en función de atacar que el sector religioso no pueda brindar ese tipo de servicio hacia todas las comunidades. Lo primero que les quiero hablar es sobre cifras que son definitivas para que conozcamos por lo menos aquí en Bogotá. En Bogotá, alrededor de 1,5 millones de personas han recibido ayudas por parte del sector religioso. En Bogotá tenemos alrededor de 7,000 lugares de culto, y de estos 7,000 lugares de culto se desprenden alrededor de unos 15,000 o 20,000 líderes y lideresas religiosas. Y hay un concepto que muchas personas desconocen, que es el concepto de ayuda psicoespiritual. Esta ayuda
¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que los líderes, lideresas religiosas están permanentemente, casi que diariamente, sentándose por lo menos con 2 o 3 familias en promedio a hablar de situaciones personales. Las familias necesitan quien las escuche, las familias necesitan quien las oriente, quien les dé un saludo, por lo menos cuando hay unas exequias. La pérdida de un ser querido es lo más doloroso que puede tener una familia, y hay muchos amigos que acompañan en el duelo en el momento de estas honras, pero solo un líder religioso está permanentemente acompañando a estas familias en la pérdida de un ser querido. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el aporte social de un líder, lideresa religiosa está en función de atender a la familia. ¿Y quién cuantifica eso? ¿Quién dice esto vale tanto atender a una familia? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque la vocación del sector religioso es una vocación social, de servicio. Por lo tanto, no hay quien esté pendiente de caracterizar. La Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa sí hizo una caracterización en la cual permitió arrojar datos como que en un año aquí en Bogotá el sector religioso le aporta al PIB 1.8 billones de pesos. Eso es el presupuesto de las 20 localidades, de los 20 fondos de desarrollo local unidos. Eso es lo que aporta el sector religioso. Entonces, en este primer momento de esta capacitación, les quería contar como ese fuerte, esa nobleza, esa vocación que tiene el sector religioso. Ahora, este servicio que entrega desinteresadamente y por vocación el sector religioso, estamos viendo desafortunadamente cómo se ataca, lo están atacando, se está promoviendo el odio, y ahí es donde entra el concepto de apología al odio. ¿Y qué es la apología al odio? La apología al odio es una expresión que defiende, justifica o promueve el odio o la violencia contra un grupo o contra una persona. Esto especialmente aquí para el sector religioso. Entonces miren que estamos hablando de promover, y nosotros siempre en la subdirección tomamos como ejemplo algo desastroso para la humanidad y que tiene que ver con el enfoque religioso, lo acontecido hace ya 80 años atrás con el holocausto nazi. Muchas personas con el tema del holocausto nazi tienen en la imagen son los hornos que se presentaron, el sacrificio terrible que se presentó en Auschwitz, en Alemania. Pero la gran pregunta es, ¿qué llevó a que la sociedad alemana legitimara, no toda la sociedad alemana, pero sí una gran cantidad de personas, legitimara estos actos horrorosos? Lo que llevó a esto fue lo que hizo Hitler previamente a este holocausto. ¿Qué hizo Hitler? Precisamente esto, apología al odio. Él tomó canales de comunicación, tomó todo el aparato estatal para empezar a promover discursos que empezaran a generar en las personas cabida de que sí, efectivamente, todas las personas judías no merecían vivir. Mensajes tales como la comunidad judía nos está robando nuestra economía. La comunidad judía, disculpen esta expresión, son parásitos de la sociedad, pero eso literalmente lo hablaban. La comunidad judía crucificó, sacrificó al Señor Jesucristo, por lo tanto merece morir. Entonces, ese tipo de comentarios y de palabras generaban en la conciencia de las personas la aceptación de que efectivamente sí se podía justificar un odio. Y este odio, a medida que pasaba el tiempo, fue incrementando de tal manera que en la mayoría de la sociedad se aceptaba que si se hacía un mal a una comunidad judía, eso estaba permitido. En las conciencias de esas personas estaba permitido. Por eso es tan importante que el Estado trabaje en función de detener cualquier tipo de estigmatización o de mensajes que promueven el odio hacia una religión específica. Por ejemplo, es muy diferente decir, no estoy de acuerdo con los ritos que practica tal doctrina religiosa, a decir, los ritos que practican tal doctrina religiosa hacen que las personas sean borregas, hacen que las personas sean, disculpen esta expresión, inútiles, hacen que las personas no tengan la capacidad de pensar. Ese tipo de comentarios lo que está generando es que en la conciencia de las personas, de manera, disculpen la redundancia, inconsciente, empiece a haber una aceptación de que hacia determinadas comunidades cristianas
judías, musulmanes o de cualquier índole o de cualquier doctrina religiosa empiece a tener una aceptación o una justificación. Es muy fácil ver que nuestra sociedad promueve la apología al odio. Basta ir a las redes sociales cuando hay noticias en contra del sector religioso. Desafortunadamente acontecen situaciones en las que los líderes religiosos o en las que determinadas comunidades religiosas se han presentado y que de pronto transgreden el ordenamiento jurídico de nuestra sociedad. Pero digamos que el tema no es ese, el tema es los comentarios que empiezan a ver en redes sociales. ¿Qué empiezan a decir las personas? Ya la libertad de expresión pasa el límite y se convierte en apología al odio. Yo recuerdo personalmente cuando un congresista, hoy un político aquí de este país, habló específicamente: a esa iglesia hay que cerrarla. Cuando una persona de calidades como estas empieza a generar este tipo de comentarios, ese tipo de comentarios no son parte de la libertad de expresión. Ese tipo de comentarios no hacen parte de poder comunicar sus opiniones personales, sino que son un tipo de comentarios que lo que hacen es generar odio en las personas hacia los grupos religiosos. Entonces lo que uno encuentra aquí son dos contextos. Por un lado, estamos encontrando esa cifra de 1.8 billones de pesos, por lo menos aquí en Bogotá, que aporta al sector religioso, ese 1,5 millones de personas que se ven beneficiadas y ese 1 millón de personas que trabajan en función o que han manifestado, porque aquí en Bogotá hicimos una encuesta y nos arrojó que alrededor de 1 millón de personas en Bogotá han participado en alguna actividad social del sector religioso. Entonces estamos hablando de que hay 1 millón de personas trabajando y 1,5 millones de personas beneficiándose, y eso es lo que mueve el sector religioso con 1.8 billones de pesos. Pero por el otro lado estamos hablando que el 38% de los líderes y lideresas religiosas han manifestado esta apología al odio, han manifestado que se han sentido discriminados, burlados, que en sus congregaciones los han atacado con grafitis, los han atacado con rocas, con piedras lanzándose, que cuando no más un acto tan sencillo, pero que tiene un significado tan profundo, como que en el medio del desarrollo de un culto pase a alguien y vocifere en contra de las personas que están en medio de ese culto. Todo eso tiene que ver con la apología al odio. ¿Por qué es tan importante que el Estado trabaje en detener la apología al odio? Porque es que si se permite que este tipo de situaciones avancen, va a llegar un momento en la vida de una sociedad en la que esa sociedad va a aceptar que hablar comentarios como el que yo les acabé de nombrar de este político en contra de una entidad religiosa sea válido, sea legítimo, y eso genera entonces que en la sociedad empiecen a presentarse estigmatizaciones, casos de discriminación y de vulneración a ese derecho que la Constitución Política estableció en el artículo 19, que toda persona tiene derecho a profesar una libertad de culto, a profesar una religión o no profesarla. En ese contexto que yo les estoy diciendo, es muy importante que los comités locales, municipales, departamentales, distritales, de libertad religiosa estén organizados con el propósito de que las políticas públicas del sector religioso estén enmarcadas en función de atacar la apología al odio. Aquí en Bogotá, nuestra política pública de libertad religiosa, quiero comentarles que tenemos 3 objetivos, y uno de esos objetivos tiene que ver precisamente con la disminución. El objetivo es la disminución de los factores que alimentan la intolerancia y el odio religioso. Este objetivo ojalá estuviera en todos los objetivos de las políticas públicas locales, municipales, departamentales, distritales. Y no solamente que esté ahí en el marco de una política pública, también que toda la comunidad religiosa esté en función de plantear actividades. Ya el sector religioso a nivel nacional ha venido trabajando en algo maravilloso, y es la armonía interreligiosa, en la que se superaron las barreras
que determinaban que si usted pertenecía a determinada doctrina espiritual o no. No, ya nosotros sentimos que en el país hay una armonía interreligiosa. Ahora esa armonía interreligiosa tiene que ser la que permita que haya una unión en el sector para atacar este odio o esta apología al odio a la libertad religiosa. De lo contrario, estaríamos viendo futuro que los estados puedan empezar a cercenar temas de libertad religiosa y que la comunidad lo acepte, que la sociedad lo acepte, que el Estado empiece a determinar leyes restringiendo las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia. Y no solamente eso, sino que la sociedad va a aceptar este tipo de propuestas, porque va a legitimar que efectivamente las personas que practican una religión o que no la practican, entonces son personas que, como aconteció hace 80 años, que no merecen vivir. Y esos son extremos a los cuales no podemos permitir que llegue, pero que son una realidad, que es una realidad que esto puede acontecer. De tal manera que, para concluir, estimados asistentes, creo que es muy importante que concienticemos cada una de nuestras entidades religiosas, que en los municipios establezcan las rutas de atención a la garantía y al derecho a la libertad religiosa, que las entidades, defensoría, fiscalía, personerías, estén en función de que en sus protocolos de atención esté incluido la atención al derecho a la libertad religiosa, y que desde ya los líderes y lideresas religiosas al interior de las entidades, de las organizaciones sociales religiosas, estén en función de enseñar, de promover que puedan los fieles, las fieles, entender qué significa la apología al odio, y que cuando vivan cualquier tipo de apología al odio en lugares de estudio, con familia, con vecinos, con amigos, en el trabajo, inmediatamente puedan acudir a estas rutas de atención, y que estas rutas de atención tengan un registro válido, un registro de estos casos, de tal manera que podamos presentar cifras, que podamos presentar estadística de que efectivamente la vulneración al derecho a la libertad religiosa es una realidad. Y segundo, la apología al odio está cada día creciendo en nuestro país, desafortunadamente. Tristemente no tenemos cómo medir, cómo dimensionar eso que les acabo de decir, pero por eso es tan importante el trabajar, fortalecer las rutas de atención a la libertad religiosa. De esta manera, agradecerles su asistencia a todos los asistentes y decirles que el 4 de julio se conmemora el Día Nacional de la Libertad Religiosa, y ante este día hay que hablar de las bondades del sector religioso, lo que aporta el sector religioso, pero también de las problemáticas, de las dificultades que les acabo de mencionar, y por supuesto de las soluciones que las debemos construir entre todos. Ya hay herramientas, pongámoslas en acción. Un saludo y un abrazo muy especial. Es un honor contar con un invitado de gran trayectoria y experiencia en el sector religioso. Diego Fernando Sánchez Taborda, administrador público, especialista en gestión pública y de alta gerencia, magíster en políticas públicas de desarrollo territorial con experiencia como asesor y consultor en la formulación e implementación de programas de desarrollo, planes estratégicos y proyectos sociales. Se desempeñó de manera destacada como enlace departamental de libertad religiosa en la Gobernación de Antioquia, quien nos hablará de la multidimensionalidad del derecho humano a la libertad religiosa y contribución al desarrollo de los territorios. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer muy grande hoy poder compartir con ustedes. Mi nombre es Diego Sánchez. Hoy voy a estar con un tema supremamente importante como ponente. Antes de iniciar, quiero darles a todos la bienvenida, líderes y lideresas del sector religioso, funcionarios de la gobernación departamental y de las alcaldías. Bienvenidos a esta importante cumbre. También agradecerle al partido político Mira por esos espacios tan importantes, a sus integrantes y representantes que permiten la apertura de esta cumbre. Inicialmente, como ustedes pueden ver ahí, el tema que les voy a exponer es cómo lograr dimensionar
la libertad religiosa como derecho y en cada una de esas dimensiones cómo impacta en el quehacer y en las actividades que ustedes desarrollan. La primera dimensión que vamos a tratar es la dimensión jurídico-constitucional. En esa dimensión vamos a aprender todo lo que tiene que ver con las normas que en este caso respaldan o protegen el derecho humano a la libertad religiosa. Pero también en la siguiente dimensión, que es la institucional, vamos a ver cuál es el deber del Estado, en este caso también a nivel territorial, las gobernaciones, alcaldías, cuál es el deber frente a la garantía de este derecho humano. La tercera dimensión tiene que ver con todo el desarrollo social. ¿Cómo le aportan ustedes al bien común y al ahorro del gasto público? Y la última dimensión es una dimensión que se está empezando a explorar actualmente y es todo lo que tiene que ver con la cooperación social para el desarrollo de proyectos que en este caso ustedes desarrollan diariamente en sus comunidades. Siguiente. Agradecemos mucho si la pueden ampliar para que quede solo en modo presentación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hoy inicio haciendo un reconocimiento muy especial a cada uno de ustedes. Esta imagen representa la labor que diariamente ustedes realizan. Es una labor que hacen sin descansar. Ustedes tienen en este caso el componente de solidaridad, de ayuda al prójimo, de empatía. Son capacidades que los líderes religiosos tienen y que practican diariamente. Hay que destacar que históricamente el sector religioso ha hecho esta labor y que muchas veces no ha sido visible en medio de las comunidades. Ustedes son promotores de vida. Ustedes promueven los valores en la familia. Por eso inicio resaltando y no desconociendo que los protagonistas principales en esta cumbre son ustedes, líderes y lideresas religiosas que a diario han trabajado porque este departamento, porque cada uno de los municipios que ustedes representan haya un desarrollo social, cada día beneficios para las comunidades. Un aplauso para ustedes por todo el trabajo que ustedes realizan. Inicio con esta pregunta y quisiera que ustedes, cada uno, reflexione sobre esta pregunta. No sé si se la han hecho, lo más seguro es que sí. ¿La idea de Dios se está perdiendo en la humanidad? Es muy triste ver la realidad o la respuesta a esta pregunta. Vemos muchos escenarios, instituciones educativas, escenarios políticos, medios de comunicación, donde las personas se les ha hecho muy fácil actualmente hablar mal de Dios. Y difícilmente cuando defendemos lo de Dios, vemos que somos ridiculizados muchas veces al defender la idea de Dios, lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Y ahí surge la siguiente pregunta: si estamos en un mundo que quiere que Dios deje de importar, ¿dónde está la voz del sector religioso frente a este fenómeno? Muchas veces cuando se ofende a una persona por su creencia o por su fe, no solamente se está ofendiendo a esa persona, sino que se está atentando contra algo que todos compartimos, se está golpeando contra algo que es importante para todo el sector religioso y es la idea o el significado de Dios. Poco a poco se ha ido legitimando en muchos escenarios, como decía el primer ponente, se ha legitimado de que el sector religioso y la voz del sector religioso no esté presente. Y es muy importante que le pongamos toda la atención a esto, porque para nosotros es sagrado la idea de Dios. Y esa idea o ese significado de Dios siempre vamos a procurar que esté presente en cualquier escenario. La idea de Dios debe permanecer viva en la conciencia colectiva de nuestro país y eso lo logramos cuando nosotros promovemos el respeto hacia la dignidad de lo que ustedes como líderes religiosos significan y también de la labor que ustedes realizan. Entonces la invitación es que podamos defender esta causa, la conciencia colectiva de nuestro país, esté la idea de Dios. Donde está la idea de Dios hay progreso para un país, para un territorio. Y acá empiezo con un concepto básico, importante, que yo sé que ustedes lo manejan, pero lo vamos a profundizar, y es el tema de la libertad religiosa. La libertad religiosa no busca mezclar ningún tipo de doctrinas. Cuando se empezó a hablar todos estos temas en los diferentes municipios, se pensaba que la libertad religiosa era unificar o mezclar diferentes doctrinas, pero no es así.
es respetar el pensamiento que cada uno o cada líder o cada creyente tiene, respetarlo. Y es promover la dignidad humana, el pensamiento que yo tengo sea tenido en cuenta y sea respetado en cualquier sitio. Ahí es donde nos debemos unir y debemos trabajar en conjunto, con el propósito de que todos los escenarios que aperture la libertad religiosa sean escenarios ideales para solucionar las problemáticas que el sector religioso tiene y para promover este derecho fundamental. Acá vemos un ejemplo claro, líderes religiosos y lideresas, de lo que significa no tener presente la idea de Dios, el significado de Dios. Ustedes pueden ver en el continente de Asia y África cuál es el estado de la libertad religiosa actualmente. Es muy triste ver que el estado es crítico, que hay persecución, discriminación, secuestro, que no se puede aún enseñar con libertad. Eso es una muestra de que la idea de Dios no está presente como una prioridad en los escenarios públicos, en los territorios, en cualquier tipo de escenario. A pesar de que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, se está vulnerando actualmente en 1/3 de los países del mundo, o sea, en 61 países de 196. El panorama es difícil, pero si vemos el continente americano decimos, no, acá no pasa eso. Eso no pasa acá en América, eso no pasa acá en nuestros países. Pero vemos una creciente de corrientes que en este caso atentan contra el derecho a la libertad religiosa en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. ¿Será que eso también puede llegar a nuestros países? Veamos en la siguiente presentación cuál es el panorama de Colombia. Entre el año 2022 y el año 2024, según el Observatorio de Libertad Religiosa, OLIRES, vemos que se reportaron en Colombia en este periodo de tiempo 482 ataques a líderes religiosos, abusos físicos y mentales. Vemos que 121 lugares de culto fueron vandalizados, lugares de culto que para cada uno de nosotros significa algo sagrado. Y 121 lugares de estos fueron vandalizados. Vemos que 1069 líderes religiosos han sido obligados a ir de sus casas, a trasladar las iglesias a otros territorios, porque no se les permite estar allí, o muchas veces a trasladarse de municipios o de país. Mire lo alarmante de los casos que han venido aumentando en Colombia. 46 líderes religiosos han sido asesinados en lo corrido del año 2022 y el 2024. Y si nosotros vemos, si empezamos a comparar año por año, vemos que el año 2024 ha sido en los años que más se ha agravado en estos temas. Entonces mire el panorama de lo que significa estar aparte o no permitir de que la idea de Dios esté presente en cada uno de los territorios y la labor que nos corresponde hacer compartida con todos para que ese fenómeno que pasa en otros continentes no esté pasando también en nuestro país y en nuestros territorios. Ahora vamos a desarrollar cada una de las dimensiones que les nombraba al comienzo, y esas dimensiones es importante que las comprendamos, porque si comprendemos a la totalidad lo que significan esas dimensiones de la libertad religiosa, vamos a poder trabajar de manera más asertiva el desarrollo de este derecho humano fundamental. La primera dimensión jurídica constitucional, les compartía que en nuestro país está fortalecido el tema normativo, pero hay que llevarlo al territorio. También esas normas hay que aplicarlas en este caso a los departamentos y municipios. Inicialmente vemos en pantalla cómo está la libertad religiosa en un ámbito internacional. Vemos que el concepto o se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión, de conciencia, de religión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en la Convención Americana. No es suficiente que desde lo internacional esté desarrollado este derecho, y a nivel nacional, desde 1991, nuestra Constitución, en el artículo 18 y en el artículo 19, quedó plasmado este derecho humano.
También en la ley estatutaria de en la ley 133 de 1994, este derecho empezó a desarrollarse. Y mire que ahí se quedó estancado o quieto a nivel normativo. Ya después, por gestiones de diferentes colectividades, entre ellos el partido también político Mira, se empezó a gestionar la inclusión de los temas de libertad religiosa en los últimos 3 planes de desarrollo. Y hasta el 2018, miremos, desde 1991 hasta el 2018, muchos años pasaron para que Colombia tuviera la política pública de libertad religiosa, que es un instrumento de planificación importante. ¿Para qué? Para garantizar a través de diferentes ejes de participación, de educación, del respeto a la libertad religiosa, de cooperación, a partir de todos esos ejes empezara a desarrollar este derecho humano a la libertad religiosa. Siguiente. Les decía ahora, no es suficiente que se quede a nivel nacional todas estas leyes, esta normatividad. Es importante que desde la gobernación y las alcaldías se empiecen también a crear las políticas públicas, a través de acuerdo, de ordenanzas, se empiecen a crear los comités del sector religioso. Una de las acciones recientes frente al tema normativo que podemos destacar es la nueva ley que promovió el partido político Mira en compañía también de otros congresistas, y esta ley lo que va a promover es que se desarrolle de manera más específica las obligaciones que tiene el Estado en temas de libertad religiosa. No voy a detenerme a enumerar cada uno de los aspectos que son muy importantes, porque ahora más adelante va a haber un video donde se les va a explicar ello. Segunda dimensión, la dimensión institucional. Y aquí hago un llamado muy especial a cada uno de los funcionarios de la gobernación y de las alcaldías que nos acompañan, porque esta dimensión institucional es fundamental, de que ustedes desde sus espacios puedan apoyar al sector religioso para que este derecho pueda desarrollarse en plenitud. Vemos el primer elemento: diálogo social interreligioso y multitemático. Es la primera herramienta que desde estos entes territoriales tienen para acercarse al sector religioso. ¿Qué propone este elemento? Propone que haya una integración en conversación o diálogo que ustedes puedan tener con el sector religioso, las entidades gubernamentales, la academia y la sociedad civil. El sector religioso tiene que ver con muchos temas, y ustedes me corrigen si no es así, con gestión del riesgo, con temas ambientales, con temas de planificación, con temas de participación ciudadana, con temas de la labor social, con temas de mujeres, de respeto, de pluralidad. Conversan estos sectores en torno a todos estos temas. Y les voy a poner algunos ejemplos de algunos territorios en Colombia, cómo han venido trabajando el diálogo social interreligioso y multitemático. Hace un tiempo hubo un desastre natural en Mocoa, y a través del diálogo social interreligioso y multitemático, el sector religioso fue uno de los primeros actores que llegó a la zona y prestó los lugares de culto como albergue y almacenamientos de alimentos. Se hizo un trabajo articulado entre el sector y gestión del riesgo. Otro ejemplo en el territorio de cómo vienen trabajando este tema: el medio ambiente es supremamente importante, y las comunidades religiosas son centros de reunión de muchas personas de las comunidades, y en algunos territorios se han creado alianzas para que el sector religioso que está presente en el área rural empiecen a cuidar y a proteger las cuencas hidrográficas. Otro ejemplo claro de eso, en algunas regiones que se ha presentado índices de violencia o de inseguridad y han habido paros, han permitido, en este caso, en ese diálogo social interreligioso y multitemático, han permitido que sea el sector religioso el que dé esos kits humanitarios o el que entregue a las comunidades que están afectadas por ese paro. Ha sido el sector religioso el que han validado para que haga esa labor. Otro ejemplo que se viene desarrollando también, un ejemplo en algunas otras ciudades, es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Cómo aún se crean desde el empleo, desde la bolsa de empleo, desde las ofertas públicas institucionales, cómo logran articular todos estos programas para que el sector religioso lo lleve a las comunidades que él lidera. Siguiente.
Otro elemento fundamental es el fortalecimiento de los comités y las mesas del sector religioso. Y aquí hay que romper también paradigmas frente a estos temas y poder lograr comprender que estos espacios son espacios para promover el respeto por la pluralidad religiosa. Son espacios para orientar la construcción y el diseño de las políticas públicas. Son espacios para canalizar el diálogo entre el Estado y las comunidades religiosas, para prevenir actos de discriminación. Entonces acá es importante que podamos revisar y mirar cómo el Departamento de Santander se vienen creando estos comités o estas mesas. ¿Cuál es el apoyo real que se necesitan, en este caso de las autoridades locales? Se necesita un apoyo para que puedan construir los planes estratégicos, los planes de acción de estos espacios. Porque muchas veces se reúnen 1, 2 o 3 veces y esos espacios se van quedando quietos. Pero si tienen un dinamismo, si tienen un norte claro de lo que se quiere, de esos planes de acción, estos comités van a ser fundamentales para que se desarrolle realmente el derecho a la libertad religiosa. Otro elemento, y acá creo que son de los más importantes en esta dimensión institucional, y es el elemento de los desafíos del sector religioso en la planificación urbana. Y ustedes dirán, pero ¿qué relación tenemos con planificación urbana, con el ordenamiento territorial? ¿Qué relación tiene el sector religioso con todo eso? Mucha. En los planes de ordenamiento territorial se le denomina a los lugares de culto, se les denomina equipamientos de culto. Y nos hemos encontrado revisando todos estos instrumentos en diferentes lugares, nos hemos encontrado que lastimosamente los lugares de culto no se pueden localizar en todo el territorio. O sea que una iglesia no se puede establecer en cualquier sector o barrio. Hemos encontrado que nos clasifican como lugares o en la categoría de equipamientos comunitarios, pero si nosotros vemos a profundidad, realmente somos equipamientos sociales. Todos los días hacemos labor social por nuestras comunidades y eso significa mucho, porque es empezar a tener el reconocimiento real de lo que hace el sector religioso por una comunidad. Nos hemos encontrado que hay muchas limitaciones en el uso de parqueo adyacente, cuando diferentes decretos y normas se permite que durante el culto se pueda tener en los lugares donde no afecte la movilidad este parqueo adyacente. Exigencias de estacionamientos por uso en la construcción de iglesias y con unos mínimos que de pronto no son los correctos para nosotros. Entonces exigen que hayan muchas celdas de parqueaderos para un lugar de culto que solo se utiliza 1, 2 o 3 horas al día. Vemos que también hay muchas acciones de mitigación que no son acordes a la actividad de culto. Entonces empezamos a encontrar allí que se nos exigen muchas normas, pero que se generalizan en los diferentes equipamientos y no hacen un zoom en realmente cómo operan los lugares de culto y le exigen demasiadas normas de mitigación. Ustedes pueden ver en los mapas, es un mapa de una ciudad, y vemos donde están los círculos, que es donde se localizan solamente los lugares de culto. ¿Qué pasa en los otros barrios o sectores? ¿Se está permitiendo o no? Vemos en el segundo, que es un mapa de calor, ahí ustedes pueden observar que donde está el sector religioso empieza a impactar ese radio de acción. ¿Qué pasa en los otros barrios o sectores donde no se permiten los lugares de culto? No se van a beneficiar esas comunidades de la labor que hace el sector religioso a nivel espiritual, a nivel social. Está demostrado que donde llegan los lugares de culto hay una transformación de esos sectores. Una cosa era ese sector antes de que llegara a la iglesia y otra muy diferente después de que llega a la iglesia. Hay más seguridad, hay convivencia con respeto en esos lugares. Cambia totalmente esas zonas. Entonces vemos la importancia de que ustedes se involucren en todos estos temas de planificación urbana. Ustedes van viendo en la ponencia todos los temas que se pueden trabajar desde la libertad religiosa, todos los temas de fondo y reales que se pueden trabajar desde las diferentes dimensiones de la libertad religiosa. La segunda dimensión es la dimensión de desarrollo social, y esta dimensión sí que la trabajan ustedes. Es una dimensión muy importante. Y ya lo van a ver. Las imágenes lo dicen todo. Ustedes constantemente brindan oportunidades a estas poblaciones que son desfavorecidas, a los adultos mayores que muchas veces son abandonados, que muchas veces no son escuchados. ¿Quiénes los escuchan?
Ustedes. A las madres adolescentes o adolescentes en embarazo, muchas veces se encuentran un refugio ¿en dónde? De esperanza, de aliento, en las iglesias. A los jóvenes, a los niños, a los habitantes de calle. Entonces podemos ver que ustedes atienden las poblaciones más vulnerables, que ustedes están ahí siempre para servir a todas estas personas. Y ese es el lugar con esta dimensión que se le quiere dar al trabajo de ustedes, que se reconozca el desarrollo social que ustedes promueven en cada territorio. Vemos otro elemento de esta dimensión y es cómo le aportan ustedes a los objetivos de desarrollo sostenible. Un ejemplo, el primero, fin de la pobreza o el reducir el hambre, temas de paz, temas de emprendimiento. Estos ODS le apuntan a lo que se quiere a futuro, que es una sociedad en desarrollo, una sociedad consolidada, una ciudad también que piense en el ser humano, pero también en el entorno. Y el sector religioso a cada uno de estos ODS le apunta o trabaja para su cumplimiento. Vemos que durante la pandemia el sector religioso realizó más de 2.900.000 ayudas en alimentos y ropa, solo en pandemia. Son unas cifras alarmantes de todo lo que ustedes hacen. Si esto se cuantificara año tras año, se darían cuenta la sociedad y todas las autoridades también locales de la importancia de este sector, con una inversión de más de 30.000 millones de pesos en solo pandemia. Siguiente. Vemos también en este caso la consolidación de la paz y a la convivencia con respeto. Ustedes son agentes de paz, de reconciliación, de perdón. A través de las consejerías, ¿a cuántas personas ustedes no atienden? ¿A cuántas parejas con problemas, un ejemplo para divorciarse o problemas entre vecinos, ustedes no atienden diariamente? ¿Cuántas comisarías de familia ustedes descongestionan porque a través de una consejería, de una orientación, ustedes lograron que ese problema no trascendiera a una comisaría de familia, que no se dividiera un núcleo familiar? Mucho. Ustedes son personas extremadamente importantes en la sociedad por todo eso que ustedes hacen. Y es una labor muchas veces silenciosa que se debe empezar a mostrar y a reconocer. Si nosotros trabajamos la libertad religiosa desde las dimensiones que corresponden. Si vemos algunas cifras en la caracterización que hubo del PNUD y el Ministerio del Interior, el 75% de las entidades religiosas encuestadas tienen dentro de sus acciones la promoción de la paz para mejorar la salud mental, que es un problema grave que actualmente hay, tema de salud mental, depresiones, suicidios, drogadicción, alcoholismo, y que ustedes lo atienden. En solo 14 departamentos las entidades religiosas beneficiaron con sus programas de promoción a la paz y el perdón y reconciliación a 216.939 personas. Solo en pandemia, eso no está caracterizado. Eso solamente es una pequeña muestra de todo lo que ustedes realizan. En temas de acciones en pro al desarrollo económico y el emprendimiento, es otro ítem de la dimensión de desarrollo social. Y acá vemos que ustedes también contribuyen, según la cuenta satélite del sector religioso que se creó en el DANE, han contribuido a la generación de más de 260.000 empleos formales en promedio por año. Acá vemos que todas las organizaciones religiosas, o la mayoría, en este caso, suman el aporte que le hacen a nivel nacional, en este caso, al valor agregado de la economía colombiana, que es del 4.5%. Ustedes fortalecen ese capital en medio de sus comunidades, esas unidades productivas, muchas veces de los creyentes, de las comunidades donde ustedes están asentadas. Son muchas las labores que ustedes realizan desde allí. Acá también encontramos todo el tema de salud mental y el bienestar de las personas, lo hablábamos hace un momento. En esta misma caracterización se proporcionó información de que 554.000 atenciones en salud mental se proporcionaron en época de pandemia. Es mucho lo que ustedes atienden frente a esto. Más de 8.000 millones de pesos en promedio se ha invertido por parte del sector religioso para atender a estas personas. ¿Cuánto le costaría a las autoridades locales atender a todas estas personas? Y ustedes lo hacen de manera gratuita. Lo hacen desde el corazón,
desde la naturalidad, ustedes hacen constantemente esta labor. Siguiente. Viene una dimensión de cooperación social para el desarrollo, la última dimensión. Pero antes de esta dimensión quiero compartirles los comités, las mesas del sector religioso que han hecho para fortalecer esta dimensión que acabamos de ver y qué trabajo han ido realizando, y les pueden servir de ideas para que ustedes también las desarrollen desde acá, desde el departamento de Santander. Encontramos muchos comités que hacen ferias de emprendimiento del sector religioso. ¿Qué hace eso? De que aún todas esas personas que pertenecen a su comunidad, ustedes les puedan apoyar a través de estas ferias, por se articulan con la alcaldía, con la gobernación y pueden realizar estas ferias. Frente al tema social, lo que han hecho son foros donde ustedes muestran a la sociedad en general lo que ustedes hacen. En muchos comités hacen stand, donde, un ejemplo, en el parque principal logran mostrar a todos los transeúntes, cada entidad religiosa, su enfoque social que tiene. Todo eso lo pueden ir programando desde los comités. Otro tema que han venido trabajando fuerte es grupos focales con la Secretaría de Movilidad. Ustedes allí pueden sentarse con ellos para que puedan concertar el uso de parqueo, un ejemplo adyacente. También se han hecho mesas de trabajo con planeación para todos los temas de ordenamiento territorial. Se han hecho foros en esos comités para promover los valores en la familia. Con secretarías de educación, que es otro de los aportes en el tema de desarrollo social. Esos comités se han sentado con las secretarías de educación para que se aperturen espacios en las instituciones educativas y se pueda hablar del respeto hacia un derecho humano como lo es la libertad religiosa. Poco a poco se han ido impactando manuales de convivencia, se han ido impactando muchos instrumentos para que el derecho a la libertad religiosa esté presente en cada uno de esos ámbitos. Con policía se han hecho mesas ampliadas para que ellos escuchen al sector religioso y se pueda mejorar la seguridad de ciertos entornos, se pueda mejorar el alumbrado físico alrededor de los lugares de culto. Todo eso son gestiones y actividades que se pueden hacer desde el comité y desde cada una de las dimensiones que hemos expuesto hasta este momento. La última dimensión, la dimensión de cooperación social para el desarrollo. Es algo supremamente importante. Ustedes pueden ver que muchas veces con lo que tienen a la mano sacan las ideas que ustedes tienen. Un ejemplo, si ustedes tienen un grupo de jóvenes que le están enseñando, un ejemplo, a través de un instrumento musical, diferentes prácticas, para que ellos no estén, un ejemplo, en una esquina, para que no estén haciendo otro tipo de actividades. Eso es un proyecto. Otra iglesia puede decir, no, mi proyecto es apoyar la construcción de escuelas. Otra puede decir, no, de viviendas. Otra puede decir, no, mi proyecto es asesorar a jóvenes que en este momento están en la drogadicción. Y todo eso lo hacen ustedes de manera empírica y lo han venido desarrollando por décadas. Y esta dimensión de la libertad religiosa ayuda a aterrizar todas esas iniciativas para que trasciendan. Y en esto lo que se busca es cooperar para que se tengan mejores resultados. Articular diferentes instituciones a nivel local, departamental, regional, nacional e internacional para que se puedan potencializar esas iniciativas que ustedes tienen, y les voy a compartir varios ejemplos de que sí se puede hacer y cómo se puede hacer. Inicialmente está el Banco de Iniciativas Interreligiosas BID del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos Religiosos de ese ministerio. Se abren convocatorias constantes para que ustedes presenten sus proyectos y puedan ser financiados a través del Ministerio del Interior. También hay banco de proyectos para las diferentes comunidades donde iniciativas que ustedes tienen caben ahí. Pero hay uno de los factores que siempre nos han dicho, venga, pero es que no sabemos, tenemos la iniciativa, muchas veces tenemos la capacidad instalada, empezamos a operar, pero no sabemos formular esos proyectos, en ocasiones pasa. Entonces ahí está el reto también para las autoridades, en este caso de acá del departamento, para que puedan capacitar al sector religioso, a todos ustedes en la formulación de estos proyectos o de estas iniciativas. Ve todas las cosas que se pueden trabajar desde la libertad religiosa. Son muchas, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Todo eso se está buscando que no quede en el aire, por decir así,
sino que desde las alcaldías y los departamentos se puedan tener ordenanzas y acuerdos para que existan en esos territorios un banco de proyectos o un banco de iniciativas para el sector religioso. Entonces ustedes como líderes religiosos son las ideas que le deben de llevar a cada uno de sus gobernantes para que ojalá puedan, en este caso el departamento del Santander, tener esa ordenanza donde nos hable de la creación de ese banco de iniciativas del sector religioso. O en este caso también la alcaldía de Bucaramanga o las alcaldías que ustedes también representan. Acá hay algunos ejemplos de proyectos de cooperación social que han venido funcionando y los traje a colación porque pues uno muchas veces quiere ver ejemplos tangibles de lo que otros están haciendo para ustedes también tener la iniciativa o de lo que ustedes también están haciendo y tener esa iniciativa de trascender con estos proyectos. Ejemplo, talleres de perdón y reconciliación es un proyecto. Formación de formadores en atención familiar. Agentes de paz especializados en derechos humanos, escuelas de valores y principios, buenos ciudadanos, formar buenos ciudadanos, talleres de prevención de abuso sexual infantil, que es un flagelo que vive el país, programas de salud mental, quiero vivir sano, comedores comunitarios, voces invisibles, voces de todos, almuerzos comunitarios, clubes o escuelas de música, proyectos productivos en escuelas rurales. Son algunos de los ejemplos de los proyectos que en cooperación han venido avanzando y son ideas que ustedes tienen también en sus corazones, que ya las hacen, que ya las desarrollan, pero que necesitan trascender a obtener recursos técnicos, financieros y apoyo para que esas ideas se desarrollen a una escala mayor. Para terminar, hay municipios que desde las alcaldías se les viene apoyando en este tipo de proyectos a las organizaciones sociales del sector religioso o fundaciones. Entonces, eso hay que empezarlo a buscar, pero se busca, se logra si hay unidad en el sector religioso. Si todos ustedes están unidos, si todos trabajan en equipo, se pueden lograr todo este tipo de cosas. Porque recordemos que al principio daba una premisa de lo que es libertad religiosa y de lo que no es libertad religiosa. Entonces, si todo el equipo de líderes religiosos se sienta y trabaja en equipo, en pro de todas estas cosas, todas las comunidades religiosas, cada una de ustedes se va a ver beneficiada. Por último, y la conclusión de esta ponencia, es que el derecho humano a la libertad religiosa tiene un gran potencial para transformar la sociedad. Hay que aprovechar el potencial que ustedes tienen, hay que creer en lo que ustedes hacen, hay que visibilizarlo, hacerlo reconocido para que ustedes sigan trabajando desde las diferentes dimensiones de la libertad religiosa. Muchas gracias. Ahora invitamos a conocer una importante iniciativa, el lanzamiento de la campaña Mira, protege tu libertad de creer, que reafirma el compromiso con la defensa de la libertad religiosa. Vamos a presentar los productos de la Delegación Ideológica de Libertad Religiosa del Partido Político MIRA. Estos productos permiten el desarrollo de este derecho humano en Colombia. Iniciamos con el programa de televisión en el canal del Congreso llamado Libertad Religiosa Colombia. Es un espacio que muestra el impacto social de las entidades religiosas en los territorios. ¿Y quieres escuchar, Carlos? ¿Quieres escuchar el nuevo podcast de Libertad Religiosa? Claro que sí. Estás escuchando Libertad Religiosa Colombia, un programa auspiciado por el Partido Político MIRA. Hoy hablaremos de la Carta Constitucional de 1991, un camino hacia la libertad religiosa. Se consolidó el libro de Libertad Religiosa con Valores en Colombia. Este libro cuenta la historia del desarrollo de la libertad religiosa en nuestro país y cómo el trabajo conjunto con los gobernantes afianza este derecho humano a través de las políticas públicas. También contamos con el canal de WhatsApp. Por este medio podrán publicar todas las noticias y acciones positivas de interés que han desarrollado las entidades y organizaciones religiosas. Los invitamos a participar del curso gratuito de Libertad Religiosa a través del Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno, donde podrán aprender de los 8 elementos esenciales de la libertad religiosa. Todos estos productos pueden encontrarlos en la aplicación de Libertad Religiosa, además del observatorio que se conforma actualmente con más de 65 investigadores y que publicó su primera investigación sobre la caracterización de más de 12.800 entidades religiosas.
Esto lo convierte en el primer documento de consulta e investigación estadística del sector religioso en Colombia. Recuerden que todos estos productos son para ustedes. Para visibilizar todo el aporte social del sector religioso, Los invitamos a ser parte de ellos. trabajemos unidos por Colombia con principios y valores morales. Descarga ahora la aplicación Libertad Religiosa 3.0 en tu celular Android o iPhone, disponible en la Play Store y la App Store. En tu tienda de aplicaciones, busca la app Libertad Religiosa 3.0 e instálala en tu dispositivo móvil. Una vez instalada, abre la aplicación y dirígete al icono de estudiante y allí podrás inscribirte gratuitamente al curso de Libertad Religiosa, ofrecido por el Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno, donde conocerás los 8 elementos esenciales de la libertad religiosa. Solo necesitas completar tus datos para comenzar. Además, la aplicación te permite consultar su biblioteca digital y seguir aprendiendo sobre este importante derecho fundamental. Invitamos a todos los presentes. A la entrada encontrarán los códigos QR, los cuales, si desean, los pueden escanear. Hoy del Partido Político Mira queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los líderes religiosos, a los funcionarios públicos, por su invaluable compromiso con la defensa y promoción de la libertad religiosa y de culto, pilar fundamental de nuestra sociedad. A continuación invitamos a nuestros ediles para hacer la entrega de estos reconocimientos. Líder espiritual Fabio Olave. Cielo Hortensia Donado, Centro Fraternal Cristiano Mover. Recibámosla con un aplauso. Inés Blanco Villamizar, Ministerio Evangelístico y Profético bajo la gloria de Dios. Orlando Afanador Rueda, Casa de Oración, Tabernáculo de Dios. Recibámoslo con un aplauso. Nancy Matos Viviescas, Casa de Oración, Tabernáculo de Dios. Recibámosla con un aplauso, por favor. Doctor César Augusto Osorio Mantilla. De Asuntos Religiosos. Él es el enlace de Asuntos Religiosos en la Alcaldía de Bucaramanga. Abisai Lamus, Moré del Centro de Estudio de Judíos. Con un fuerte aplauso, por favor. Nilson Hernández Boorques, pastor de la Iglesia del Rey. Recibámoslo con un aplauso. Sergio Talero, Comunidad Luterana Inclusiva Buenas Nuevas. Óscar Calderón Borges, líder espiritual de Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verdun Domini. Quiero contarles que fue aprobada y sancionada la Ley 2488 del 2025, por la cual se reconoce el sector interreligioso, la promoción de la ética y los valores humanos en Colombia, su aporte social
la construcción del tejido social, la resolución de conflictos. Esta ley es autoridad de nuestra bancada del Congreso. Los senadores Manuel Virgües Piraquive, Ana Paola Agudelo, Carlos Eduardo Guevara y la representante a la Cámara Irma Luz Herrera, ley que ratifica el derecho fundamental de la libertad religiosa. Entonces, tenemos la ley de reconocimiento social al sector religioso, construyendo un país con más respeto, unidad y más solidaridad. A la labor social, más apoyo. Reconoce el trabajo del sector interreligioso en favor de las comunidades, reiterando que el Estado no impone una creencia en particular, lo que nos expresaba nuestro panelista. El buen trato del Estado promueve la formación de los funcionarios públicos en favor del respeto y la protección de la libertad religiosa. Fortalecimiento de alianzas cooperativas. Las entidades religiosas podrán hacer más alianzas con alcaldías, gobernaciones, para trabajar juntos en beneficio de los más necesitados. Día oficial para la libertad religiosa, 4 de julio, nos lo expresaba nuestro panelista, aquí quedó dentro del contexto de la ley. Historia de reconocimiento. Ayuda a que los proyectos, campañas y voluntariado del sector interreligioso se den a conocer más y tengan reconocimiento público. Ahí es donde se va a exaltar la labor que hacemos como entidades religiosas. Espacios de divulgación y valores. La ley permite a las entidades religiosas compartir contenidos dentro de sus lugares de culto que promuevan principios, valores y respeto por la fe, en armonía con sus derechos a los demás. Impacto social y económico, que es lo que han venido trabajando las comunidades religiosas y no se ha reconocido en ningún momento. Entonces aquí ya hay un reconocimiento al trabajo social que hacen las entidades religiosas. Ayudan a reducir los gastos del Estado, el gasto público, lo que nuestro panelista Diego decía anteriormente. Y exime del pago de impuestos a las iglesias. Entonces, un fuerte aplauso por esta ley que nos beneficia a todos. Muchas gracias. Llegamos al final de esta tercera cumbre de libertad religiosa, el sector religioso como refugio, familia y protector de la salud mental de sus comunidades. Agradecemos profundamente su presencia, su participación y su compromiso. La libertad religiosa no solo es un derecho, es un espacio de construcción de paz y bienestar colectivo.